Hola, bienvenidos a una sesión más de este curso de Angular avanzado en el cual vamos a continuar hablando sobre la carga de módulos. Pero en esta ocasión vamos a hablar de una estrategia que podemos llevar a cabo para nuestra aplicación web y poder controlar la precarga de módulos. Es decir, poder controlar, por ejemplo, en caso de que se estén cargando de forma perezosa, como vimos en sesiones anteriores, cómo podríamos especificar en qué ocasiones o bajo qué casuísticas tendrían que precargar determinados módulos, haciendo así más eficiente la aplicación y es evitar algunos tiempos de espera o tiempos de carga posteriores a la publicación de la aplicación o al inicio de la aplicación. Es decir, por ejemplo, si todos nuestros módulos se están cargando de forma perezosa, nosotros podemos especificar una estrategia de precarga para que se carguen todos al inicio, pero eso puede suponer un problema, por ejemplo, para conexiones de baja calidad. Por ejemplo, es decir, no tenemos una buena conexión a Internet y ¿por qué vamos a cargar todos los módulos de golpe? Es para ello interesante a lo mejor hacer una estrategia en la cual directamente analicemos cuál es la conexión del usuario a Internet y dependiendo de la calidad de su conexión, precargar o no determinados módulos. O a lo mejor hay algunos módulos que son especialmente lentos que queremos que no se precarguen, mientras que otros que más o menos son relativamente pequeños, podemos precargarlos. Además, tenemos la posibilidad de, por ejemplo, hacer o adelantarnos a los eventos del usuario. Es decir, si por ejemplo comprobamos que el usuario está a punto de pinchar en una navegación concreta que supuestamente cargaría un módulo, podríamos adelantarnos a ese evento a través de un evento del DOM, por ejemplo, un click, un over o cualquier otro tipo de evento que podamos controlar desde la vista y entonces precargar en segundo plano ese módulo para que cuando pinche el módulo ya esté cargado y los tiempos de carga se reduzcan. De esa manera, la experiencia de usuario puede llegar a mejorar cuando las aplicaciones son especialmente grandes y sobre todo cuando estamos cargando módulos de forma dinámica que pueden llegar a ser algo pesados, cuyos tiempos de espera pueden ser algo más lentos. Bien, dicho esto, esta introducción, vamos a ello. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de diferentes estrategias de precarga y en la siguiente sesión veremos alguna de estas estrategias para nuestro proyecto final y así tenerlo en cuenta. Bien, pues vamos a compartir pantalla. Vale, vamos allá. Ok, ahora mismo, bueno, vamos a partir del proyecto de ng Modules. Recordemos que es el que hemos estado desarrollando en las últimas sesiones, en las cuales teníamos un sistema de navegación con una serie de módulos, con unas páginas concretas que cargaban cada uno de estos módulos con sus propios sistemas de enrutados internos. Teníamos un módulo de autenticación que permitía hacer una redirección al login y a register. Luego teníamos un módulo de home que cargaba una página de homepage con su propio sistema de enrutado, al igual que autenticación. También teníamos una página de not found, teníamos profile y por lo tanto teníamos una sección de pages que se cargaban de forma perezosa en nuestro sistema de enrutado. Así que vamos a abrir nuestro app routing module, vamos a cerrar todos menos este y nos lo vamos a estar analizando. Vamos a crear varios ejemplos. Vamos a hacer, por ejemplo, que algunas rutas con determinados valores se precarguen o no se precarguen y esto nos va a permitir, por lo tanto, por ejemplo, precargar algunas y otras que se cargan de forma perezosa, dependiendo de lo que queramos hacer. Bien, ahora mismo tenemos, por lo tanto, un sistema de autenticación que en principio carga lo que serían las rutas del módulo de autenticación. Luego tenemos otra ruta de home que carga el módulo de forma perezosa de home, mientras que profile tenemos ahora mismo un módulo que carga las rutas de profile y luego teníamos unas rutas que cargaban el not found. Bien, dicho esto, lo que vamos a hacer es analizar cómo podemos especificar una estrategia de precarga. Bien, si nos fijamos en los módulos de enrutado, siempre vamos a tener un área donde tenemos el import, el root module for root, que le pasamos las rutas especificadas en esta variable. Es habitual y buena práctica también tener una carpeta en el proyecto donde tengamos las diferentes rutas, es decir, podríamos llegar a tener una carpeta aquí que se llama de routes.
¿vale? Y ahí dentro alojar esta variable y poder exportarla, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos aquí dentro, pero este módulo lo que realmente nos importa es esta definición de estos metadatos y los valores que está cargando, ¿de acuerdo? Entonces es importante entender que lo que estamos haciendo aquí es que cuando nosotros importamos este módulo de enrutado, estamos importando también las rutas asociadas al mismo y se está exportando a sí mismo para poder ser importado desde el módulo principal, desde el app module. Entonces podemos personalizar la configuración de las rutas de la siguiente manera. Nosotros desde el for root de root module le podemos añadir extra options, es decir, opciones extra que pueden venir indefinidas, como las tenemos ahora mismo, o podríamos añadirle nosotros las opciones que queramos. Las opciones pueden ser de diversa índole. Vamos a verlas. Entonces vamos a poner coma, vamos a abrir llaves, vamos a poner un espacio, ¿vale? Y vamos a ver, vamos a ponerlo de esta manera para que se vean bien las opciones que le vamos a pasar y vamos a ver qué valores podemos añadirle. Control espacio nos irá dando opciones como por ejemplo Enable Tracing, Initial Navigation, por ejemplo para cargar determinadas rutas específicas. Recordemos que si alguna de estas opciones no las conocemos, simplemente tenemos que venir aquí y podemos ver el valor que espera, ¿de acuerdo? Que puede ser habilitado o deshabilitado y por lo tanto una pequeña descripción. Lo que nos interesa y en lo que nos vamos a centrar en esta sesión no va a ser en estas opciones, sino en una opción que se llama Preloading Strategy. Es una opción opcional, dado que tiene aquí la interrogación, y si nos fijamos en la descripción dice configura una estrategia de precarga. Una puede ser o preloading all modules o no preloading, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo hayamos hecho la configuración de las rutas, estas se precargarán o no se precargarán. Así que vamos a darle a preloading strategy y lo que le vamos a dar es un valor. Esta va a ser nuestra, solo podemos tener una preloading strategy, por lo tanto para los ejemplos vamos a tener que ir poniéndolos y comentándolos cada vez. Así que pondremos aquí todos los ejemplos para que queden registrados y luego cuando acudáis al proyecto tengáis toda la información. Entonces, dentro de preloading strategy lo que va a esperar es una estrategia de precarga. Por lo tanto, existe una estrategia de precarga que se llama preload all modules que lo vamos a importar, ¿de acuerdo? De Angular Router. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? También tenemos otra que sería no preload, no preloading, que sería lo contrario. Entonces, la que vamos a poner ahora mismo es preload all modules. Si recordamos, hemos estado diciendo que ahora mismo todas estas rutas cargan módulos de forma perezosa, es decir, cuando yo solicito la home es entonces cuando carga las rutas hijas de home que están asociadas a un módulo enrutado dentro del módulo principal de home. También pasa lo mismo con profile o con auth. Por lo tanto, si nosotros ponemos un preload all modules, ahora mismo lo que ocurriría cuando levantemos la aplicación y lo vamos a poder ver, es que vamos a precargar todas las rutas, es decir, en vez de dejarían de ser perezosas y entonces al iniciar la aplicación veremos dentro de Network cómo cada una de estos módulos se han ido cargando. Así que vamos a poner aquí una opción 1 que va a ser precargar todos los módulos de las rutas del router módulo. Bueno, vamos a ponerlo así. Precargar todos los módulos. Vamos a ponerlo en mayúscula. Bien. Ahora, por lo tanto, lo que vamos a hacer es verificarlo. Vamos a hacer un npm start. Iniciamos la aplicación y volvemos cuando esté lista. Muy bien, pues ya tenemos la aplicación levantada y lo que vamos a ver, si iniciamos la aplicación, vamos a localhost 4200. Vamos a analizar la sección de network para poder ver cómo ha cargado todos los módulos. Ahora mismo, en el comportamiento que teníamos previamente, cuando pinchábamos en profile o cuando pinchábamos en login, es cuando entonces se cargaban cada uno de esos módulos. Ahora mismo, si vamos a inspeccionar y vamos a la sección de network, vamos a cerrar esta opción de aquí del navegador que no nos interesa. Vamos a ir a la sección de network y vamos a recargar la página. Vamos a ir viendo cómo se van a cargar en principio todos los módulos de la aplicación y lo podemos analizar aquí. Tenemos nuestro home module, ¿vale? Voy a poner aquí para que podáis verlo. Tenemos nuestro home module por aquí. Tenemos nuestro auth module también, nuestro profile module y nuestro not found
module. Es decir, ahora mismo, si yo, por ejemplo, navegase a Profile, el módulo ya estaría precargado. Toda la información, todos los componentes, todos los servicios, absolutamente todo lo de que hay declarado en ese módulo ya estaría cargado previamente y por lo tanto la navegación es más o menos más rápida, obviamente. Vamos a ir a login y como veis no hay una salida en la cual nos diga que se haya precargado o se haya tenido que cargar de forma perezosa. Por lo tanto, aún teniendo esta estructura que nos permitía cargar de forma perezosa nuestros módulos, ahora mismo lo que tenemos es que tenemos una precarga de todos los módulos. Vamos a hacer otra opción que va a ser no precargar ninguno. Y para ello tenemos que comentar ¿de acuerdo? No podemos tener dos, es importante, así que solo podemos elegir una. Vamos aquí a ponerle preloading strategy y vamos a poner no preload, ¿vale? No preloading y vamos a ver si el comportamiento varía. Ahí está, ¿de acuerdo? Se inicia la aplicación y vamos a ver cómo cuando nos vamos a la home, ahora vamos a limpiar esto, nos vamos a ir a la home, solo se nos va a cargar el home module, que esto sería como no haber puesto nada, puesto que ya le hemos puesto que cargase de forma perezosa. Es decir, ahora mismo, cuando yo navegue a Profile, se cargará el módulo de Profile y cuando yo vaya a Login, se cargará el módulo de Auth. Es decir, estamos haciendo que la carga sea perezosa, ¿vale? Es decir, forzar carga perezosa. Aquí, evitar carga perezosa. Estos son las estrategias por defecto que ofrece Angular, pero nos permite también crear nuestras propias estrategias. Así que vamos a crear una carpeta a nivel de la aplicación, ¿de acuerdo? Aquí dentro vamos a crear una carpetita que le vamos a llamar preloading strategies, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Y dentro vamos a alojar tres tipos de estrategias. Vamos a empezar con una estrategia básica, que va a ser con opciones, a la cual se le suele llamar option in, ¿vale? Option in route, que sería que nuestras rutas tengan una opción, así que vamos a llamarle opt in, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner preloading strategy, vamos a ponerlo así, .ts, ¿de acuerdo? Va a ser un archivo .typescript. Bien, lo que vamos a tener en esta estrategia, vamos a empezar con una y luego vamos a ir haciendo otros dos ejemplos. Uno que va a ser sobre la calidad de la conexión y luego uno personalizado bajo demanda, es decir, que bajo demanda nosotros vayamos cargando las rutas. Entonces, en el opt in preloading strategy, lo que podemos hacer es crear nuestras estrategias. Si tenemos nuestro propio plugin de Angular dentro de Visual Studio Code, seremos capaces de crear una estrategia a través de un pequeño comando. Si ponemos opt in, en principio, tenemos la apreload opt in strategy, que sería una opt in preload strategy. Esta es la que nos interesa, ¿vale? Así que vamos a pincharla y lo que nos va a generar, por lo tanto, va a ser una estrategia de precarga. Bien, esta estrategia de precarga que vamos a tener dentro de la hora de la aplicación, básicamente es una clase que vamos a tener que exportar, que va a estar implementada, en este caso, está implementando la preloading strategy, es decir, vamos a extender básicamente la estrategia de precarga y por lo tanto al ser de tipo esta interface que tenemos, esta clase, perdón, lo que vamos a hacer es, por lo tanto, en este caso de aquí, vamos a tener una función que se llama preload y esta función preload, este método preload, es el encargado de recibir una ruta y ejecutar la carga o no ejecutarla. ¿De acuerdo? Así que vamos a poner aquí un comentario y lo vamos a documentar. Para empezar, la ruta, esta es la ruta recibida que debería cargarse o cargar un módulo. ¿Vale? El load es el callback
que carga el módulo y permite la navegación. Vale, bueno, básicamente, mejor dicho, carga. ¿Vale? La navegación la hace el propio sistema de rutas de Angular. Aquí lo único que estamos haciendo es ver si deberíamos cargar ese módulo con todas sus dependencias, etc. Y lo que devuelve básicamente es un true, ¿de acuerdo? Es decir, o ejecuta la función o devuelve un observable. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí ejecuta el callback de carga del módulo o devuelve un observable vacío. Bien, entonces por lo tanto podemos especificar que load es una función, en vez de hacerlo así, lo podemos plantear como una función anónima que debería devolver un observable de tipo any. ¿Vale? Que no sabemos exactamente el tipo observable que devolverá, así que lo podemos reescribir de esta manera. Entonces tenemos un sistema de precarga, una precarga que se va a ejecutar y dependiendo de la ruta, es entonces se ejecutará el load o no. Bien, el off es una manera, veremos, tendremos una sesión específicamente para trabajar con RxJS, es una manera de crear observables de un tipo. Por ejemplo, si hiciéramos un off true, perdón, vamos a ver si lo escribo bien, un segundito. Lo que estaríamos haciendo es un observable de tipo, en este caso, booleano. Si hubiésemos puesto off Martin, estaríamos creando o emitiendo un observable que emite un valor de tipo string, ¿vale? Es decir, o un valor string. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer, vamos a devolver o nulo, es decir, que no precargue o que sí que la cargue. Entonces, aquí va a haber una evaluación que determina, ¿vale? Vamos a poner si si dentro de la ruta hay un valor llamado data 2, si dentro del valor data hay una clave llamada preload a true, entonces ejecuta el callback y carga el módulo. Si no lo tiene, simplemente no hace nada. O devuelve nulo, mejor dicho, ¿vale? Para que no se precargue. Entonces, esta es la manera más fácil de plantear un sistema de precarga personalizado. Esto lo podríamos personalizar, ¿vale? Esto digamos que es la raíz o la base. El off null lo podemos incluso sustituir por otra propiedad de RxJS muy interesante que se llama empty. ¿Vale? Entonces podemos traer un empty. Un empty, por lo tanto, quiere decir observable de tipo nulo. Bien, entonces, cuando ya tenemos hecho esto, lo único que tenemos que hacer es, por un lado, o la inyectamos a nivel de raíz o lo declaramos dentro de nuestro módulo principal. Si no hacemos esto, el problema que tendremos es que básicamente, si no proporcionamos como un provider, esta estrategia no se podrá utilizar en el módulo enrutado. Así que vamos a ir a nuestro app module y nos vamos a traer esta clase. Aquí lo único que tenemos es un nombre que se llama preload selected module list, ¿vale? Entonces le vamos a cambiar o lo vamos a renombrar a opt in preloading strategy
¿vale? Para que lo tengamos un poquito más claro, identificado, nos lo vamos a copiar, guardamos, nos vamos al módulo principal y en la sección de providers tenemos que disponer los providers, bueno, más que nada las estrategias de precarga para poder ser usadas. Vamos a poner esto como un importante, ¿vale? Para poder ser empleadas en el módulo de enrutado. Si no, lo podríamos haber puesto un provided in root y sería lo mismo, ¿vale? Lo que vamos a traer es el preloading strategy. Aún así, el tema de la inyección de dependencias y providers, tendremos una sesión en este curso específicamente hablando de este tema. Bien, entonces el opt in preloading strategy, le he puesto preloading sin G, así que le voy a poner preloading. Vamos a cambiarle y lo vamos a refactorizar. Vamos a ponerle aquí el reload symbol, le vamos a poner una G. Está, guardamos. En el app module, en principio también se nos habrá cambiado. Ahí está, guardamos y ya estaría listo. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos queda? Pues obviamente tenemos que coger esta estrategia y ponerla como opción, ¿vale? Entonces, a partir de este momento, esta opción va a quedar comentada y vamos a poner los ejemplos. Número 3, estrategia personalizada de precarga por opciones en rutas. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí el preloading strategy y le vamos a poner aquí nuestra clase. La vamos a traer. Ahí está. Y una vez declarada, lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, imaginad que la home la queremos precargar, ¿vale? Bueno, la home no, porque se carga en general por la propia redirección. Vamos a hacer la de profile, ¿vale? Pero la de auth no la queremos precargar. Bien, pues lo único que tendríamos que hacer es que en nuestro módulo de enrutado, cada una de las rutas que queremos precargar deberían tener, por un lado, un valor llamado data. Cada ruta tendrá que tener data y además dentro de data tendremos que tener una propiedad llamada preload. Así que vamos a ir al módulo de enrutado, perdón, aquí, y la ruta de profile, vamos a poner coma, vamos a rellenar con data, por lo tanto esto ya sería una de las premisas, y dentro de data, dentro del objeto data, deberíamos tener una propiedad que se llame preload. Así es como lo hemos puesto y lo vamos a poner a true. Esto quiere decir que este módulo se va a precargar. ¿Vale? Bajo la estrategia de opt-in. ¿Vale? Estrategia de precarga. Vamos a comprobarlo. Vamos a irnos a la web. Vamos a ir a la aplicación. Vamos a ir un momentito a la home. Vamos a limpiar el módulo. ¿De acuerdo? Todo lo que sería la network. Y vamos a comprobar cómo cuando ahora lo iniciamos, se nos cargan. ¿Lo veis aquí? Se nos carga aquí abajo el home module y también el profile module, pero el auth module no se precarga. Esto querría decir, por lo tanto, que cuando yo navega profile, el módulo ya está cargado, pero cuando yo navega login, se tendrá que cargar. De manera que estaría siguiendo siendo lazy, mientras que profile dejaría de ser lazy, gracias a que tiene una opción llamada data con un valor preload a true, que es la condición que le hemos puesto nosotros para que cargue o no el módulo. Bien, podríamos haberle puesto otro tipo de data o incluso haberle puesto una concatenación de valores distinta. Dicho esto, vamos a especificar ahora otra estrategia muy interesante, que es una Network Aware Strategy. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer una estrategia que le vamos a llamar Network Aware Strategy o Preloading Strategy. ¿Vale? Vamos a crearla. Y lo que vamos a hacer es hacer aquí un Network Aware. Aquí la tenemos.
preload, bueno, podemos hacer una cosa y ponemos preload y nos salen las dos, el Optane que hemos hecho hace un momento y la Network Strategy. Este Network Strategy va a ser un poquito distinto, aunque en esencia va a ser muy parecido a lo que hemos hecho. Lo que pasa es que aquí la lógica va a ser distinta. Bien. Ok, aquí tenemos este navigator que ahora lo vamos a tener que poner, darle un valor, ahora lo vamos a rellenar, le podemos poner aquí undefined, vamos a ponerle, o le ponemos un valor nulo inicialmente, vamos a ponerlo, bueno, ahora lo cambiamos, esto es por el strict de Angular, ¿vale? Voy a explicar un momento los conceptos y ahora lo cambiamos. Para empezar, este ya va a estar provided in root, ¿vale? Entonces, esto que hemos puesto aquí es lo que nos evita ponerlo en el provider del módulo principal. Así que bueno, lo voy a poner ya que estamos también en la estrategia anterior y lo dejamos listo, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo aquí y lo inyectamos, ¿vale? Y nos lo traemos de Angular Core. Eso nos seguirá funcionando. Por otro lado, lo que vamos a hacer en este Network Preloading Strategy es lo siguiente. Bueno, este inyectable lo vamos a poner un poco más organizado. Un segundo. Así y así, que quede un poquito más bonito. ¿Vale? Y si nos fijamos, ahora tenemos una Network Aware Preloading Strategy que implementa una Preloading Strategy y tiene nuestro método de precarga. Vamos a ponerlo aquí. La ruta, esto es la misma filosofía, ¿vale? Vamos a comentarlo igual. Lo que pasa es que ejecuta el callback, ¿de acuerdo? De carga al módulo o lo devuelve. Entonces, básicamente, la lógica, la condición que está poniendo es la ejecución de una función, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí, comprueba que el usuario tiene buena conexión. Uno, en caso de que devuelva, que la función devuelva un true, carga el módulo. 2, en caso de que la función devuelva un false, no devuelve nada. ¿Vale? O devuelve un observable vacío. No carga el módulo. Básicamente, ¿vale? La lógica es la misma. Lo que pasa es que ahora hay una lógica que está llamando a una función. Esta función es la encargada de decidir si el módulo se carga o no, ¿de acuerdo? Función que decide si un módulo se carga o no. Siguiendo, bueno, comprobando si el usuario tiene una conexión aceptable a Internet. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, aquí esto devolverá un true o un false, pues obviamente devuelve un boolean y le ponemos aquí si puede o no cargar el módulo. ¿Vale? Lo estoy documentando como si fuera documento JS, ¿de acuerdo? Podéis poner en los comentarios vosotros que queráis oportunos. Entonces, lo primero que se obtiene aquí es obtenemos la conexión del usuario. Bien. En caso de que tengamos conexión, bueno, de que tengamos la conexión, lo que se hace es comprobamos, vamos a quitar aquí, si el usuario, vale, este es el comentario que nos pone, tiene habilitados la reserva de datos, es decir, móvil, ¿de acuerdo? Es decir, que lo tenga capado de alguna manera, que no vaya muy rápido. En ese caso, no cargamos el módulo. Si no devuelve un false, sino que conseguimos seguir, tenemos aquí lista de conexiones malas o
no válidas para cargar un módulo. ¿De acuerdo? Entonces, para precargar, mejor dicho. Para precargar un módulo. Entonces tenemos slow 2G, 2G, pero podríamos añadir 3G, 4G, 5G. Las que nosotros creamos que no son unas buenas conexiones, unas conexiones válidas para cargar nuestros módulos, las meteríamos dentro de esta lista. Después obtenemos el tipo de conexión que dispone, bueno, que tiene el usuario. Bien. Entonces, ahora lo que se hace es comprobamos si la conexión del usuario está en la lista de conexiones a evitar. En caso de que sea así, no precargamos el módulo. Como veis, bastante sencillo. Y si la conexión es estable y buena, se precarga el módulo. Y guardamos. Muy bien, entonces lo que tenemos ahora es básicamente una estrategia un poco más personalizada que nos está permitiendo, digamos, visualizar si el usuario tiene buena conexión o no. Vamos a hacer el cambio aquí, le vamos a poner en este caso tipo any y creo que con eso lo resolveremos. Ahí está, ¿vale? Y ya lo tenemos, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es descomentar esto y vamos a poner aquí avoid typing issues for now, nada. Eso lo vamos a quitar. Vale, muy bien, ya lo tenemos documentado. Entonces, ahora mismo la precarga cargará el módulo o no cargará el módulo, dependiendo si tiene conexión buena el usuario. Entendemos buena que no esté en esta lista. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es venir a nuestro app module y meter la estrategia de Network Aware. La metemos como provider, aunque si la tenemos provided in root no nos haría falta. Y lo que veríamos es, en el routing module, tendríamos que cambiar ahora el sistema de precargas. Vamos a cambiar esto y vamos a poner aquí 4. Vamos a poner así, estrategia personalizada. Vamos a copiar esto mismo. Vamos a poner estrategia personalizada, precarga por conexión de usuario a internet. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí preloading strategy y le vamos a poner la network aware strategy y ya la tenemos. Esto querrá decir, por lo tanto, que si yo tengo una buena conexión ahora mismo, todos los módulos se me precargarán, mientras que si fuerzo a una conexión lenta, ninguno de los módulos se precargará y solo se cargará cuando sean necesarios de forma perezosa. Bien, vamos a verlo y vamos a comprobarlo. Vamos a ir a la home. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos, vamos a ver si ahora cuando cargue, tenemos nuestro home module, tenemos home module, auth module, profile module y not found module. ¿Por qué? Porque tengo una buena conexión. ¿Cómo puedo saber yo si tengo una buena conexión o cómo puedo forzar a tener una mala conexión? Bien, tenemos aquí los ajustes de red, ¿vale? Pero justo a la izquierda, debajo de Network, tenemos el Node Throttling, que básicamente es que no haya ningún tipo de parón para hacer pruebas. Y lo que podemos hacer es ponerle, por ejemplo, un Slow 3G o estar offline o cualquiera de estas. Vamos a hacer un Slow 3G o incluso podríamos añadir nuestras propias personalizaciones. Vamos a hacer Slow 3G. Y ahora ya se nos sale con un amarillito, que es decir que tenemos una mala conexión a internet, supuestamente. Vamos a borrar todo esto, vamos a recargar la página y en principio, si lo hemos hecho bien, el único módulo que se debería precargar sería el de Home, ya que estamos navegando a Home. Vamos a ver, fijaros que ahora mismo la conexión es lenta, está simulando la conexión lenta y cuando tiene una mala conexión tarda, obviamente, en cargar la aplicación más de lo que estaríamos habituados.
Es importante que esta conexión luego la cambiéis y lo volváis a poner a no throttling para aseguraros de que cargue correctamente. Bien, vamos a esperar un poquito a que cargue y analizamos la salida por network. Muy bien, pues después de haber esperado prácticamente un minuto, cuya conexión es especialmente mala, lo que tenemos es que ha tenido que cargar, en este caso, el módulo de home, puesto que hemos navegado a la home, y por lo tanto ni profile, ni login, ni ninguna de esas habría cargado. De manera que yo no forzaría, o sea, ya estábamos esperando suficiente, pero por lo menos ha cargado la primera página. Ahora, si yo navegase a profile, es entonces cuando se cargaría el profile page y habéis visto que tarda un poquito más. Si le damos a login, se carga y entonces ya la navegación la hace posteriormente. Entonces esos tiempos de carga en los que tendríamos que poner algún tipo de spinner o algo así en lo que sería el dashboard, etcétera, lo que está haciendo es asegurarnos de que luego la experiencia de usuario al iniciar la carga de toda la aplicación no sea demasiado pesada cuando tiene una mala conexión y solo carga aquello que vaya a inmediatamente necesitar. Así que ahora mismo lo vamos a volver a poner a no throttling. Vamos a recargar la página desde cero y veremos otra vez cómo todos los módulos se precargan y la velocidad es la adecuada. Home Module, Auth Module, Profile Module y Not Found Module. Ahí los tenemos todos y podemos ver los tiempos de cada uno de estos, cuánto ha tardado en cargar. Por lo tanto, estas estrategias de precarga lo que buscan es mejorar la eficiencia de nuestra aplicación y los tiempos de carga y por lo tanto la experiencia de usuario. Ahora lo que vamos a hacer es personalizar totalmente una estrategia de precarga bajo demanda. Es decir, vamos a intentar hacer un servicio que se encargue de precargar módulos y que se active a través de eventos dentro de la vista. Así que vamos a cerrar todos menos nuestro routine module. Vamos aquí a hacer un close others y vamos a, dentro de los preloading strategies, a crear una estrategia personalizada. Le vamos a llamar on demand preloading strategy. Bien, esta estrategia de precarga, dado que no tenemos nosotros una estrategia de precarga, una plantilla, la basaremos en el opt-in, ¿vale? Vamos a hacer un opt-in preloading strategy, aquí, esta misma, y vamos a tener esta lista, ¿vale? Vamos a tener exactamente lo mismo. Lo que pasa es que nosotros ahora, en vez de que tenga que ver con una buena conexión, una mala conexión, podríamos también añadirle esa lógica. Lo que vamos a hacer es una carga de rutas personalizada que se va a encargar de cargar diferentes rutas siempre y cuando reciba una serie de parámetros y además un evento que se encargue de llevarlo a cabo. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer varias cosas. Para empezar, vamos a venir aquí al Preloading Strategy y nos vamos a crear lo siguiente. Vamos a hacer un private, Preloading Options, Preload Demand Options, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ser? Vamos a hacerlo tipo observable, vamos a hacer que es un observable y vamos a crear un tipo que nos va a servir para hacer esto. Se va a llamar Preloading Options. ¿Vale? Vamos a crear estas opciones, vamos a crear una clase que nos va a decir exactamente las opciones que le podemos pasar a un sistema de precarga. Ahora vamos a implementarlo. Bien, ahora vamos a hacer vamos a hacer un constructor que le vamos a poner aquí, vamos a crear un servicio, le vamos a llamar Preloading Service, que va a ser el Preloading Service. Vamos a poner aquí Preloading Service. Bien, esto lo vamos a necesitar crear, por lo tanto, vamos a parar la aplicación y vamos a crear el servicio. Vamos a hacer allí Generate Service, dentro de la carpeta Services, ¿vale? A la altura de Components y Modules, vamos a crear una que se va a llamar Preloading Service. Bien, vamos a crearlo y volvemos en cuanto esté creado. Ya tenemos el servicio creado, así que lo vamos a personalizar.
¿vale? Entonces vamos a traernos el preloading service, que ya lo deberíamos haber creado. Ahora ya está. Y dentro del preloading service vamos a crear unas preloading options que nos van a servir para cargar esto. Entonces vamos a ir a nuestro servicio. A ver, perdón, no, el Network Aware no quería abrir el servicio, el preloading service, aquí está. Y vamos a empezar a implementarlo. Para empezar, vamos a hacer un import y nos vamos a traer from rxjs. Te digo que profundizaremos en esto más adelante. Nos vamos a traer un observable específico que se llama subject, ¿vale? Este nos va a permitir emitir valores para saber si podemos cargar, no podemos cargar una determinada ruta. Entonces, dentro del preloading service, bueno, antes de nada, vamos a crear aquí una clase. Vamos a poner aquí, creamos una clase de opciones de precarga. Va a servir para definir las opciones que debe tener una ruta para precargar o no un módulo. Bien, entonces le vamos a poner aquí un export class preloading options. ¿De acuerdo? Estas preloading options van a tener un constructor que van a recibir un public. Va a recibir la ruta, ¿vale? Un root path, que va a ser un string. Va a recibir también un public preload, que va a ser si la queremos precargar o no. Y le vamos a poner por defecto true, el valor por defecto. Y vamos a cerrar el constructor. ¿De acuerdo? Entonces va a recibir esos valores y los vamos a utilizar. Entonces vamos ahora a nuestro preloading strategy y vamos a traernos las preloading options que las acabamos de crear en el servicio. Muy bien. A partir de este momento vamos a ir añadiendo lógica a nuestro servicio y después personalizamos nuestra estrategia de precarga partiendo de la base de lo que tengamos en el servicio. Bien, entonces, para este servicio, vamos a ponerlo aquí, vamos a comentarlo. Vamos a poner un poco de comentarios para que quede suficientemente claro lo que estamos haciendo. Vamos a poner servicio personalizado que se va a encargar de precargar o no un módulo de las diferentes rutas que haya en el módulo de enrutado y estén especificadas como carga perezosa. Bien, dicho esto, vamos ahora a explicar un poco más. La idea es que a través de un evento del usuario en el DOM, por ejemplo, un click, un over, un long press, lo que sea, se inicie una precarga o no de módulos. Por lo que conseguiríamos adelantarnos al usuario, precargando unas rutas, un módulo que predecimos que va a necesitar. Es decir, por ejemplo, si un usuario pasa el cursor por en este caso, por un elemento del menú al que va a navegar, precargamos la ruta o el módulo para que la navegación
precargamos el módulo en segundo plano para que la navegación sea más fluida. Y reducir tiempos de carga. Bien. Muy bien. Dicho esto, lo que podemos hacer, por lo tanto, es que mejoramos. Con esto se consigue conseguir una mejor experiencia de usuario al evitar que la aplicación se quede cargando cuando tenga que, de manera perezosa, cargar una ruta de un módulo. Un módulo de rutas. Un módulo interno. ¿Se entiende? Entonces, la idea, por lo tanto, es que vamos a intentar adelantarnos el comportamiento del usuario para asegurarnos, ¿de acuerdo? Vamos a poner este, por ejemplo, aquí al final. Lo vamos a poner aquí. Y lo ponemos con una interrogación para que lo veamos. ¿Vale? Si un usuario pasa por curso por un elemento, precargamos. Podemos hacerlo con un over, podemos hacer con un clic, con cualquier evento. Entonces, este servicio, por lo tanto, va a tener lo siguiente. Vamos a crear un, perdón, vamos a poner minúsculas, un subject, ¿vale? Que va a ser obviamente un new subject con, en este caso, un tipo, un preloading options, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer básicamente es emitir, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí claramente, un subject. Voy a ir adelantando un poquito lo que veremos en sesiones adelante. Un subject es un observable. Es un tipo de observable, mejor dicho. Que es un tipo de observable. Vamos a poner esto. Vamos a poner aquí. Vamos a hacerlo en este caso. Vamos a poner un tipo observable que permite emitir valores a quien esté suscrito al mismo. Es decir, vamos a estar suscritos y vamos a ir escuchando valores a través del método .next y un nuevo valor. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer un subject. Vamos a crear un public options $, ¿vale? Que va a ser un observable. Así que lo que tenemos que hacer es un this.subject.asObservable. Y esto es lo que nosotros vamos a mostrar públicamente desde ese servicio. Cualquier subject puede ser tratado como un observable y es el que tenemos que hacer público. Y con él vamos a ofrecer las opciones de la ruta que desea ser cargada como un observable. ¿Vale? Ahora en acción lo vamos a entender mejor. Entonces estas opciones, bueno, tenemos que tener el constructor, ahora mismo no me hace falta ponerle nada. Lo que sí que vamos a hacer es un método que se va a llamar comenzar precarga. Y lo que vamos a hacer aquí va a recibir una path, ¿vale? Una ruta. Y dependiendo de la ruta, precargaremos o no.
Entonces vamos a cargarlo y vamos a poner ruta que se desea precargar. Entonces vamos a poner aquí método encargado de iniciar una evaluación de precarga. Bien, entonces lo que vamos a hacer es creamos unas opciones de precarga. Y entonces le vamos a poner aquí const, vamos a hacer opciones precarga, que básicamente va a ser unas preloading options que hemos creado arriba. Entonces vamos a hacer un new preloading options y le vamos a pasar la ruta y le vamos a pasar en principio el preload, que es opcional, pero vamos a pasárselo a true, ¿no? Sí, queremos precargarlo, sí, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es emitimos a las opciones que desean ser precargadas. Esta información la va a escuchar la estrategia de precarga on demand. Entonces, bueno, así. ¿Vale? La on demand preloading strategy va a escuchar estos valores y entonces va a iniciar un proceso de carga. Para así evaluar si debe o no debe precargar la ruta. Entonces, para emitir un valor es un this.subject.next y le pasamos las preloading options, las opciones de precarga. Bien, entonces el que lo va a estar escuchando va a ser, en este caso, nuestro sistema de precarga que acabamos de plantear. Así que vamos a ir a nuestro preloading strategy. Vamos a traerlo aquí y vamos a iniciarlo. Para empezar, vamos a necesitar varias cosas. Vamos a empezar a necesitar aquí el empty. Vamos a traernoslo de RxJS y esto lo vamos a cambiar por empty. Ya que tenemos una propiedad que es empty, vamos a usarla. Después, lo que vamos a hacer es también traernos el servicio y las estrategias. Aquí las tenemos, el servicio y las opciones, perdón. Y lo que vamos a necesitar también es inyectar esta preloading strategy. Así que le vamos a poner un injectable. Vamos a poner injectable. Perdón. Injectable de Angular Core. Y le ponemos el provided root para tenerlo disponible. Aún así, para asegurarnos de poder utilizarlo, vamos a ir a nuestro módulo principal y esto siempre lo vamos a hacer cuanto antes para evitar que se nos olvide. Uy, he abierto el SCSS, perdón. Quería abrir el módulo principal aquí. Y vamos a cargar aquí la estrategia personalizada. En este caso, tenemos que cambiarle el nombre porque creo que el nombre es este. Vamos a poner On Demand Preloading Strategy. ¿Vale? Vamos a coger este nombre y nos lo vamos a llevar al módulo principal, al app module. Nos lo importamos y aquí ya no tenemos que tocar nada más, así que lo cerramos y nos quedamos con el módulo de enrutado, que lo que vamos a hacer simplemente es cambiar esta estrategia que teníamos anteriormente por la nueva estrategia. 5. Estrategia personalizada y ponemos precarga por evento controlado desde servicio, preloading service. Precarga por demanda iniciada por evento controlado desde preloading service. Entonces le vamos a poner aquí el preloading strategy y le vamos a poner el on demand preloading strategy. Bien, hasta aquí
esto ya lo tenemos, así que esto ya lo podemos ir dejando cerrado y nos quedamos solo con el servicio y con la estrategia. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en este caso, estas opciones, aquí nos está diciendo que simplemente no está inicializado, así que lo tenemos que inicializar en el constructor. Vamos a hacer aquí un this.preloading demand options, ¿vale? Es un observable, y lo vamos a igualar a this.preloading service, punto, y lo que hacemos público, que eran las opciones, ¿vale? Así que vamos a poner aquí, inicializamos las opciones desde el observable del servicio. Bien. Por lo tanto, ahora lo que podemos hacer es suscribirnos y predecir a estos, ver si estos valores van a ir recibiendo, ¿no? Entonces vamos a hacer un método por aquí, antes de precargar o no, vamos a hacer un método que se va a llamar decidir si cargar, ¿vale? Vamos a ponerle decidir, vamos a hacer un private, decidir si cargar, ¿vale? Así es un poquito más explícito. Y va a recibir una ruta que va a ser una ruta de Angular, ¿vale? Va a recibir también unas opciones, unas preloading options, que va a ser de tipo preloading options, que las hemos creado anteriormente. Y lo que va a devolver es un booleano. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es si, dos puntos. 1. La ruta tiene una propiedad llamada data. 2. Si la ruta tiene tiene dentro de data una clave llamada, por ejemplo, preload, igual que hemos hecho antes, a true. Además también le podemos poner más condiciones, podemos ponerle la buena conexión, le podemos hacer cualquier tipo aquí ya podríamos ponerle nosotros toda la lógica que queremos. Entonces vamos a ponerle otra más, que va a ser la 3, vamos a poner la ruta está incluida en un array, en una lista de rutas que queremos precargar. Y además, número 4, si la ruta, bueno, las opciones tienen preload a true. Estas van a ser las condiciones y podríamos añadir todas las condiciones que quisiéramos. Aquí podemos añadir más condiciones totalmente personalizadas. Podemos poner el network aware, lo que quisiéramos lo podríamos añadir. Entonces le vamos a hacer un return y vamos a evaluar varias cosas. Lo primero, si la ruta tiene data, ¿vale? Esa es la primera condición. La segunda, si la ruta tiene data y concretamente tiene una propiedad llamada preload a true. La siguiente opción es que el array de rutas, por ejemplo, vamos a poner aquí la ruta, concretamente su path, y por ejemplo la ruta absoluta, serían todas las rutas, sería esta, cualquier ruta, incluye dentro de las preloading options, la ruta que hemos recibido. La ruta está incluida, las opciones incluyen una ruta que está incluida en la lista que queremos precargar. Eso es un poquito más concreto. Y ahora lo que vamos a hacer es las preloading options. Concretamente, no, a ver, lo que quiero es... he puesto preloading, cuidado. Esto es preloading options, aquí. Vamos a poner preloading options. Concretamente la propiedad preload es true, ¿vale? Por defecto es true, ya lo hemos puesto antes que por defecto siempre sea true, pero bueno. Entonces, esta opción lo que vamos a hacer es básicamente
que para todas las rutas que vayamos haciendo vamos a comprobar cada una de estas propiedades y decidimos si cargar o no. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar todo esto y cambiarlo un poquito. Entonces, vamos a cambiar primero el load, lo vamos a poner como una función anónima, que es un observable tipo any. Así es un poquito más específico y más explícito. Vamos a utilizar empty, esto está bien. Ahora, un poquito más abajo, haremos el return. Entonces, lo que vamos a hacer es un this.punto, vamos a iterar sobre las opciones que vamos recibiendo a través de una función que nos ofrece RxJS, que bueno, básicamente es un pipe. Hablaremos un poco sobre esto, pero básicamente es por cada uno de los elementos que se nos van emitiendo con el next, ¿vale? Vamos a hacer un pipe y dentro vamos a utilizar el merge map que viene de RxJS, que está aquí también en la parte superior, ¿vale? Lo acabo de traer. Entonces lo que vamos a hacer es, por cada una de las opciones que tenemos, vamos a poner aquí preloading options, ¿vale? Cada una de las opciones que se van a emitir desde el servicio, nosotros tenemos que desarrollar algún tipo de lógica. ¿Cuál es la lógica? Bueno, aquí nosotros ya sabemos que el merge map nos va a devolver un valor de tipo preloading options, así que incluso se lo podríamos poner aquí, como que son unas preloading options. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es comprobamos si se debe cargar o no esa ruta. Esa ruta a partir de las opciones. Bueno, se debe cargar o no bajo esas opciones. Entonces aquí lo que vamos a hacer es iteramos, esto es como una iteración, por cada valor, por cada valor recibido desde el servicio con el next. ¿Vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, estamos escuchando a los valores emitidos por el next del servicio. Los valores de opciones de precarga. Entonces lo que vamos a hacer aquí básicamente va a ser un const precarga o precargar. Va a ser un valor booleano y debería ser la función de this.decidir si precargar o decidir si cargar. Vamos a llamarle precargar mejor. Decir precargar, ¿vale? Decidimos si precargamos pasándole las opciones. Entonces aquí le ponemos obviamente la ruta, que la tenemos aquí. Y necesita también las opciones, así que le pasamos también las opciones. Las preloading options que recibimos por cada vez. Bien, dicho esto, ahora lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, mostramos por consola si se precarga o no el módulo. Dos puntos y hacemos aquí console.log y le vamos a hacer algo así como dólar llaves, vamos a poner precarga o precargar. En caso de que se precargue, no vamos a escribir nada y si no se precarga, vamos a poner no. Y vamos a poner se precarga el módulo de la ruta y le ponemos aquí dólar y le ponemos el router.path para acceder a la ruta. Esto simplemente nos informará un poco a nivel de consola, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es devolvemos en este caso, devolvemos la ejecución de load, de precargar, ¿vale? Del callback o nada. Así que hacemos return y decimos precargar, lo evaluamos y si es así, hacemos el load y si no, lo que hacemos es un empty. Y ya estaría. Ahora lo que tendríamos que decir es eliminar esto, que era la más básica. Y ya lo tenemos. Muy bien.
ahora este observable any, tendríamos que asegurarnos de hacerlo aquí. Así que esto es el observable, así que tenemos que hacerle el return en este punto. Muy bien, tenemos un retorno de un observable que nos va a ir diciendo si precarga o no precarga cada una de las rutas. Muy bien, pues ahora lo único que tendríamos que hacer es añadir ese sistema de precarga, ya lo hemos añadido, pues a lo mejor en el menú aquí podríamos, por ejemplo, poner un par de botones que se encargarán de ejecutar el sistema de precargas, por ejemplo, precargar un módulo concreto o que incluso, por ejemplo, solo con hacer un over en este evento a través de un host listener o cualquier otra opción, le podríamos poner con un pipe, ¿vale? Pues entonces enviamos al servicio a intentar precargar la ruta. Así que vamos a crear primero dos botones sencillos y los vamos a crear en el panel de navegación que teníamos aquí en el componente. Vamos a abrir el TypeScript y el HTML. Y en el panel de navegación lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el constructor nos vamos a traer el servicio que se llamaba Preloading Service. Y vamos a traer los que es el Preloading Service. Aquí está. Y lo vamos a utilizar para cargar. Entonces vamos a poner un método por aquí. Vamos a hacer un método que se va a llamar cargar módulo. ¿Vale? Va a recibir una ruta. Va a ser un string. Vamos a quitarle la tilde, claro. O incluso lo vamos a poner en inglés. Load module. Vamos a ponerlo en español. ¿Vale? Entonces lo que haremos será, desde aquí nosotros deberíamos ser capaces, ¿de acuerdo?, de llamar al servicio. Vamos a ponerlo así con barrita baja, ya que es un método, es algo privado. Y lo que haremos será llamar a comenzar la precarga. ¿Qué espera comenzar precarga? Espera la ruta. Así que cogemos la ruta y ya está. ¿De acuerdo? Entonces sería cargar una ruta o cargar todas las rutas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser añadir esto a un botón y lo vamos a añadir por aquí. Vamos a ir a nuestro, donde tenemos, a ver, vamos a ver, tenemos el ng modules este de aquí. Vamos a poner aquí módulos, carga perezosa y sistemas de precarga de módulos en Angular. Y aquí vamos a poner un pequeño botón, vamos a poner un botón que va a ser un mat button, vamos a ver si lo tenemos, vamos a poner aquí precargar profile, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí un clic y el clic lo que va a hacer es ejecutar una función, bueno, lo vamos a poner, que lo que va a pasarle es el cargar módulo y le tendríamos que pasar aquí alguna propiedad, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer, vamos a pasarle aquí, por ejemplo, el valor de profile, que sería la ruta que deberíamos intentar cargar. Bien, si hacemos esto, lo que vamos a conseguir en principio, cuando ahora lo maquetemos, es que vamos a tener un sistema de precarga que cuando yo pulso un botón o haga algún tipo de acción o hago un doble clic en algún sitio o digamos, me adelanto al propio usuario para así asegurarme de que ese módulo esté precargado previamente. Y esto puede ser especialmente útil. Así que vamos a hacer un cargar ruta, por ejemplo, profile. Vamos a hacer otro que sea, por ejemplo, cargar módulo. Vamos a poner aquí auth, por ejemplo, autenticación. ¿Vale? Y luego podríamos hacer uno que se encargase de cargar todas las rutas. Así que vamos a poner uno que sea cargar todos los módulos. Precargar todos los módulos. Y lo que vamos a hacer es crear una función que se va a llamar precargar todos los módulos. Así que sí que lo podemos replicar. Ahora la personalizamos. Vamos a poner aquí
cargar todos los módulos, ¿vale? Aquí obviamente no hace falta que reciba nada y lo que haremos será pasarle un asterisco, ¿vale? Para cargar todos. Entonces vamos a ponerle esto y vamos a poner cargar todos los módulos. Bien. A ver, ¿qué le pasa a esto? Ahí. Bien, ya lo tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora mismo sería, bueno, voy a documentarlo un poco, voy a poner el botón para precargar módulos individuales como profile o auth y luego otro que va a ser aquí botón para precargar todos los módulos de la aplicación. Bien, entonces en nuestro TypeScript lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que esto que le estamos pasando, la ruta, es un string, perfecto, y luego el asterisco es correcto. ¿Por qué? Porque en comenzar precarga teníamos una opción, ¿de acuerdo? Dentro de la preloading strategy que hemos hecho, emitimos las opciones y en el preloading strategy hemos dicho en el on demand que si es, en principio, el decidir si precarga o no, si es esto para básicamente cargar todos los módulos o aquellos módulos concretos que queramos poner. Entonces aquí esto lo podríamos personalizar y poner aquellos módulos que solo queremos que se precarguen. Bien, dicho esto, vamos a iniciar la aplicación. Vamos a iniciar la aplicación, volvemos cuando esté listo y comprobamos cómo ahora podemos controlar cuándo se cargan y cuándo no, sin necesidad de llegar a navegar a esa ruta. Bien, unos segundos y estamos. Muy bien, pues ya tenemos la aplicación lista. Vamos a ver si el comportamiento es el esperado. Para ello vamos a inspeccionar y vamos a recargar la página. Vamos a ir a Network un segundito. Ahí está. Vamos a recargar la página de la aplicación para poder ver esos dos botones que habíamos creado. ¿Vale? Tenemos ahora mismo que solo se ha precargado, como se puede ver aquí, me voy a poner encima, se ha precargado solo la home. Tiene sentido. Entonces, ahora mismo, para yo cargar profile, tendría que navegar y a login tendría que navegar. Pero si yo pudiese, con cualquier evento, como puede ser un clic en cualquier otra parte de la aplicación, identificar que el usuario luego va a querer navegar a profile, yo podría precargar el módulo de profile. Entonces, lo que vamos a hacer es borrar esto y lo vamos a dar. Vamos a pinchar en precargar módulo de profile y en efecto se precarga el módulo de profile, pero seguimos en la home. Esto quiere decir, por lo tanto, que cuando yo navegue a profile, el módulo ya estará cargado. ¿De acuerdo? Es decir, no se vuelve a cargar. Ahora, ¿qué ocurriría con el de auth? Pues exactamente lo mismo. Si yo pincho en auth, a ver, ahora parece ser que no nos lo está cogiendo. Ahora un momentillo, por seguir por la consola. Vale, la ruta ahora mismo nos está saliendo por consola. Habría que mirar si esto lo tenemos bien montado. El de profile sí que nos lo hace. No se precarga el módulo de la ruta auth, pero sí se precarga el módulo de la ruta profile. ¿Por qué? Porque en los ejemplos, en la lógica que le hemos puesto, la ruta tenía que tener la propiedad de preload a true. Y si no recuerdo mal, el único que tenía preload a true era el de profile. Así que vamos a ir al routing module de nuestra aplicación y vamos a asegurarnos de eso. Ahí está, ¿vale? Dado que no tenemos data ni preload en el caso de auth, lo que nos va a decir es que no se precarga el módulo de auth por la razón que sea. Así que ya lo tenemos. Y la ruta de, en este caso, la ruta vacía, la ruta de not found module tampoco se precarga. La única que se precarga es la ruta del módulo de profile. En caso de que quisiéramos que se precargase también el de auth, tendríamos que añadirle este bloque a auth. Y entonces sí que lo podríamos precargar. Esto ya se lo podemos quitar, porque ya no solo bajo la lógica de in, sino también
el sistema de precarga. Bueno, podemos dejárselo y vamos a poner aquí on demand. Y lo ponemos que se precarga gracias a esto en ambas estrategias. ¿Vale? Ahí está. Muy bien, pues ya lo tenemos, guardamos y ahora si vamos a la aplicación, vamos a reiniciarla, vamos a ir a la home realmente, que es lo que nos interesa. Vamos a ir a network. Veremos que partimos desde la misma base, es decir, solo cargaremos la home module. La profile y el login no se van a cargar a no ser que naveguemos. Se ve que aquí no está disponible. ¿Vale? Podemos quitar esto. Y si vamos a profile, se precarga profile. Sin navegar a profile, seguimos en la home. Y si le damos a cargar el módulo o precargar el módulo de auth, ya se precarga gracias a que le hemos añadido esas propiedades y esa lógica que le habíamos añadido para saber si se carga o no se carga. Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo mismo, pero vamos a precargar todos los módulos con este botón y se encargaría de precargar absolutamente todo del usuario previamente de la aplicación. Así que vamos a venir aquí y le daremos a precargar todos los módulos y entonces nos cargará ya el de auth y el de profile, de manera que cuando yo navegue a profile o a login ya estarán cargados y la velocidad, la agilidad con la que ahora mismo se van a renderizar esos elementos y esos componentes será más rápido. Por lo tanto, este es el último ejemplo y lo que podríamos llegar a hacer es, en vez de hacerle simplemente un clic, poder hacer todo tipo de eventos. Por ejemplo, simplemente que en el menú nos pusiéramos encima, entonces ejecutase algún tipo de over para poder, por ejemplo, con una simple directiva, llamar a un servicio y que ese precargase, es decir, adelantarnos a la propiedad de profile. Por ejemplo, si estamos en nuestro panel de navegación, ahora mismo tenemos estos elementos, tenemos router link. Si pusiéramos aquí, por ejemplo, algún otro tipo de evento, ¿vale? Un mouse over o, por ejemplo, vamos a ponerle un mouse over. Yo lo que querría a lo mejor hacer es llamar a cargar el módulo de profile. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a poner esto y voy a hacer lo mismo, en este caso, con el login. Y vamos a cambiarlo a auth. De manera que así no haga falta cargar. Y luego podemos dejar este botón para precargar todos los módulos. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo como un mat button, ¿no? Y con un color, o sí, color primary. Creo que teníamos la propiedad warn o warning. Vamos a ver si nos sale. Para que sea de color amarillo o algo así. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, cuando hacemos un mouse over sobre el elemento de profile, intentará precargar. Vamos a ello, vamos a... Entonces, si lo hemos hecho bien, tenemos el mismo comportamiento, solo que cuando el usuario, antes de pinchar profile, ya ha precargado el módulo. Y ya cuando pincha, ya está precargado. Y cuando va a pinchar login, ya se le ha precargado el módulo de auth y entonces ya lo tiene listo. O si no, un botón o otro evento que se encargase de precargar todos los módulos. Muy bien, pues espero que esto haya sido interesante. Os animo a que cojáis los conceptos y creéis vuestras propias estrategias de precarga dentro de vuestras aplicaciones para así hacer todo tipo de lógicas, pueden ser más o menos complejas. Podemos analizar la conexión del usuario, podemos ver el tipo de rol de usuario que tiene previamente para saber si hay determinados módulos hay que precargarlos o no y por lo tanto podréis personalizar con total tranquilidad los tiempos que van a suponer al usuario si navega a determinados módulos de nuestra aplicación y sobre todo esto está pensado para aplicaciones grandes, módulos que pueden ser bastante grandes y porque por supuesto lo que van a estar orientadas estas técnicas es a mejorar la experiencia del usuario. Muy bien, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.